안녕하세요. Las partículas son una parte importante de la lengua coreana. Es por eso que en este vídeo os presento otras partículas que se suelen usar diariamente. Advierto desde el principio que todas estas partículas necesitarán ir detrás de un sustantivo y no irán separadas o sueltas. Aprovechando este vídeo voy a presentaros varias palabras y platos coreanos para ampliar vuestro vocabulario. Vamos a ver las 4 partículas de hoy. Uy significa de y se refiere al posesivo, a la propiedad de algo. Aunque su pronunciación es uy, muchas veces escucharéis pero por lo general se pronuncia como ye. Como se utiliza para indicar la posesión de algo o alguien, usa pronombres o nombres. Carlos의 음식이 맛있어요. La comida de Carlos es deliciosa. 너의 김치가 안 매워요. Tu kimchi no es picante. Supongo que ya sabéis que el kimchi es algo típico de Corea. Tengo que advertiros que hay un par de casos especiales con esta partícula. El posesivo mi puede ser 저희, pero se puede convertir en 제. Significan lo mismo. No tan formal, mi puede ser también 나의 o 나의. Este se convertirá en ne. Tanto 저희 como 제, 나의 como ne significan lo mismo, pero se utilizan mucho más sus formas cortas. Tu posesivo también tiene su acortación, pero atención porque ya me han dicho algo sobre su pronunciación en los comentarios. Pero el posesivo mi, que es ne, tiene la misma pronunciación, ¿verdad? Por esa razón, el posesivo tu lo pronunciamos como ni, aunque si lo leyéramos tal cual sería ne también. Es un caso particular, así que no os preocupéis demasiado. Hay que tener cuidado porque no siempre que utilicemos la preposición española de se utilizará este uy. Por ahora está bien si lo usáis siempre. 도 significa también. 나는 비빔밥을 좋아해요. Me gusta el bibimbap. Bibimbap es un plato coreano de arroz con muchas verduras, huevo y salsa de guindilla. Es delicioso. Os enseño la palabra coreana para que os familiaricéis con ese vocabulario también. Es importante detrás del sustantivo donde se coloca, porque la frase puede tener un significado distinto. 나도 비빔밥을 좋아해요. A mí también me gusta el bibimbap. Se refiere a que a otras personas les gusta este plato y a mí también. Por eso va detrás de na, que es yo. Sin embargo, podemos decir también 나는 비빔밥도 좋아해요. A mí me gusta el bibimbap también. Aquí se refiere a que además del bibimbap me gustan otros platos. Por eso lo he colocado detrás del bibimbap. ¿Veis la diferencia? Ya os digo que cuidado con poner la partícula do detrás de un sustantivo u otro. También os habréis fijado que cuando usamos do lo sustituimos por otra partícula, en este caso la de sujeto y objeto. Man significa solo, solamente, único, dependerá del contexto. 나는 만두를 먹어요. Yo como empanadillas. Mandu son las empanadillas típicas, otra palabra que debéis conocer. Aquí también es importante dónde se coloca la partícula. 나만 만두를 먹어요. Solo yo como empanadillas. Soy la única persona que las come. 나는 만두만 먹어요. Yo como solo empanadillas. Hay muchos platos distintos, pero lo único que como son las empanadillas. Creo que queda bastante claro con estos ejemplos, ¿verdad? La última partícula por ver es la siguiente. 으로 significa hacia y también puede ser un con un poco particular. Normalmente se utiliza para indicar la dirección o destino al que se va, así que suele ir con verbos de dirección. Y dependiendo de si la palabra termina en consonante o vocal, se añadirá ese Por ejemplo, 우리가 멕시코로 여행해요. Nosotros vamos a viajar a México. 동생이 부엌으로 가요. Mi hermano pequeño va hacia la cocina. Si termina en vocal añadimos directamente el ro. Si termina en consonante le añadimos el 으로. Atención porque la L también es una consonante, pero en este caso no necesita el 으. 브라질로 못 가요. No puedo ir a Brasil. La diferencia con la partícula e, que también indica dirección, es muy sencilla. 인도 식당으로 오세요. 인도 식당에 오세요. Las dos significan ven hacia o ven al restaurante indio. En el primer ejemplo le pide a la otra persona que vaya hacia el restaurante, mientras que en el segundo le dice que vaya al restaurante. Eso quiere decir que con 으로
Hacia le decimos el trayecto o camino sin tener que ser ese el destino. Quizá han quedado en un bar, pero la persona le dice que vaya hacia el restaurante indio que sí conoce para saber la dirección al que se encuentra el bar. En cambio, con al restaurante es allí donde le ha pedido que vaya. Son muy intercambiables, no os preocupéis. Como he dicho antes, esta partícula también se utiliza para indicar que se utiliza una herramienta para hacer algo. Por ejemplo, 나는 한국말로 가르쳐요. Enseño usando el coreano. 엄마가 밥솥으로 밥을 만들어요. Mi madre hace el arroz con la arrocera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resultado fácil y me escribáis algún ejemplo en los comentarios. Dale el me gusta y compartidlo con vuestros amigos que estudien coreano. ¡Hasta pronto!